Vale. Esto, pues vamos a hablar hoy de potenciales evocados miogénicos, de CBEMS y de OBEMS, ¿vale? Es una sesión bastante sencilla y un poco así básica para enterarnos y vamos a por ello, ¿vale? Entonces, primero, ¿no? ¿Qué son estos potenciales evocados miogénicos? Bueno, pues vamos a ver qué respuesta eléctrica muscular vamos a tener a un estímulo sonoro y vamos a utilizar fundamentalmente dos. Los CBEMS, que van a evaluar el sáculo y respecto a los reflejos cervicales, ¿no? Sobre todo del esternocleidomastoideo, y los OBEMS, que van a evaluar el utrículo y los reflejos oculares. En el caso de los CBEMS vamos a valorar el externo del mismo lado y en el del OBEMS vamos a valorar el reflejo ocular del lado contralateral, ¿vale? Al final son pues, como unos potenciales auditivos, pero en este caso para la parte vestibular. Y fundamentalmente los vamos a utilizar para cuatro tipos de casos, o lo podríamos pedir en cuatro tipos de patologías, ¿no? La más importante y la más probablemente lo utilicemos para la sospecha de dehiscencia del semicircular superior o para una tercera ventana, luego veremos por qué, y luego tendríamos otras opciones, ¿no? Y opciones generalmente de hipofunción, como sería el Meniere, la sospecha de neuritis o el neurinoma. En el caso de la neuritis o el neurinoma, pues va a tener una utilidad de diagnóstico topográfico, digamos, ¿no? Del nervio en concreto del que estaríamos perdiendo la función en esos BEMS. Entonces, bueno, primero vamos a repasar un poquito de anatomía, así un poco conceptual, ¿no? Tenemos que recordar que el nervio vestibular superior, ¿de acuerdo? Al final nos va a dar información del utrículo, de los canales semicirculares horizontal y superior, y tiene más que ver con aceleraciones lineales y rotacionales, ¿no? Esto es importante porque, si os fijáis, el canal semicircular horizontal tiene que ver con el nervio vestibular superior, y cuando nosotros hacemos una videonistagmografía, fundamentalmente lo que estamos, o un VGIT, cuando hacemos solo dos canales, fundamentalmente lo que estamos explorando es el semicircular horizontal, así que nos vamos a perder muchas veces información del semicircular posterior o de la parte, o sea, pues si tuviéramos una neuritis a nivel del nervio vestibular inferior, ¿vale? Porque para esos casos es lo que nos aporta información el CBEMS en lugar del OBEMS, ¿vale? Y en este caso el CBEMS puede ser una prueba complementaria muy interesante a una videonistagmografía o a un VGIT. No sé si esto que he dicho ha quedado claro, lo he dicho muy rápido, sí, ¿no? Correcto. Vale. Pues entonces, lo primero que tenemos que comprender a la hora de enfrentarnos a un registro de unos BEMS es que al final son unos potenciales y los vamos a, de hecho lo hacemos con la misma máquina que los potenciales, con un protocolo distinto que tienen. Y vamos a tener unos picos, que es lo que nos tenemos que fijar, un pico positivo y un pico negativo. Ahora enseguida hablaremos de esto. En el caso de los CBEMS, habitualmente esto se representa en la gráfica con un pico positivo, que sería el pico P13 seguido de un pico negativo del pico N23, ¿no? Que correspondería a los milisegundos que tardamos en recoger o en registrar esa respuesta. Y en el caso de los OBEMS ocurre al revés. Primero tendríamos un pico negativo, que se llama N10, y un pico positivo, que sería P15. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto que yo os dejo aquí, que sería una valoración normal de estos BEMS, ¿no? Arriba el CBEM y abajo el OBEM, la realidad es que luego la máquina, según como lo tengamos configurada, puede darnos en un OBEM primero el P1 y luego el N1. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esto es complicado porque si, según la configuración en la que tengamos la máquina, puede que encontremos un OBEM donde tengamos primero un pico positivo, y eso teóricamente no tiene mucho sentido, pero a la hora de interpretarlo no importa tanto, ¿vale? Nos va a importar más una serie de características de las que vamos a hablar ahora. Hay una serie de características, ¿no? Como os decía, que son las que tenemos que evaluar cuando hablamos de los potenciales. Son fundamentalmente cuatro. Serían la latencia, la amplitud, la simetría y el umbral de respuesta. La latencia es el tiempo que tardamos hasta que vemos desencadenada esa onda. La amplitud es lo alta que sería esa onda, ¿no? Como de alta es la onda que estamos registrando. La simetría entre un oído y el otro oído. Y el umbral de respuesta es la intensidad que tenemos que generar auditivamente para tener una respuesta a nivel del músculo, ¿vale? Esas serían las cuatro características fundamentales para valorar adecuadamente unos BEMS. Ahí os he marcado con una flecha, ¿no? Como os decía, esa latencia que podemos tener retrasada hasta el inicio de esta onda. Teóricamente esto de aquí arriba serían unos CBEMS
y abajo tendríamos los OBEMs. ¿De acuerdo? En los OBEMs, como estáis viendo, pues parece que hay un poquito más de latencia, pero es normal, porque la primera onda en el OBEMs tarda un poquito más que en el CBEMs, ¿vale? Que es los cervicales. Luego tendríamos la amplitud y la simetría, que os lo he puesto aquí un poquito juntos porque es fundamentalmente la amplitud es lo que más frecuentemente va a haber diferencia en la simetría, ¿no? Entonces, bueno, arriba tendríamos, si os fijáis, estos de arriba deberían ser unos CBEMs, ¿vale? Y estos de abajo serían los OBEMs, aunque si os fijáis está al revés, ¿no? Porque primero tenemos una onda negativa, lo que os decía antes, y sin embargo está marcado como una P. Y aquí tenemos que ver que efectivamente, fijaos, aquí abajo a la derecha en el B, como tenemos una amplitud muy alta, ¿vale? Esto corresponde habitualmente a que se nos está escapando esa intensidad de sonido, hace más efecto del que debería porque tenemos una dehiscencia del conducto semicircular superior en este caso. ¿Veis? Entonces aquí tenemos un aumento muy evidente de la amplitud de la onda y tenemos una asimetría con el otro oído. ¿Vale? Y luego el umbral de respuesta he utilizado la misma gráfica que en el anterior porque si os fijáis aquí tenemos que hemos estimulado a 70. ¿Verdad? Habitualmente los potenciales de evocador miogénico se realizan a partir de 90 y antes de 90, con una intensidad menor, no deberíamos tener respuesta. En este caso tenemos respuesta a 70, si os fijáis. Y esto es muy típico, efectivamente, de la diferencia del semicircular superior o de una tercera ventana. Entonces, bueno, ahora vamos a poner esos 4 casos, ¿no?, que hemos estado revisando antes, porque os hagáis una idea. Me encantaría haber tenido casos propios, lo que pasa es que hemos implementado hace muy poquito aquí los BEMS y tenemos muy poco. Le pedí a Pedro que me pasó unos cuantos, pero revisando la historia, esto es una cosa que me da la impresión que pasa bastante, no coincidía la patología esperada con el potencial registrado. Entonces, bueno, después de revisar varios, estuve buscando por ahí como casos básicos para aprender y que fuera sencillo, ¿no? Entonces, primero, el síndrome de dehiscencia del canal semicircular superior, ¿no? Aquí vamos a tener lo que hemos dicho, vamos a tener el umbral de respuesta normalmente bajo, y eso lo que hace es amplificar esos estímulos sonoros y mecánicos, ¿no? Y además vamos a conseguir estimularlos con un umbral más bajo de lo normal, con menos de 70 decibelios. También en el OBEMS vamos a poder apreciar esto, aunque esto es menos evidente. ¿Vale? Y esto sería, bueno, pues por ese síndrome de tercera ventana. Esta es la gráfica que os he enseñado antes. Nada, insistir un poco que vamos a ver amplitudes muy altas, sobre todo en los CBEMS, y que las vamos a conseguir a partir de los 70 decibelios. ¿Vale? Que esto no va a pasar en ninguna otra patología ni en ningún caso de normalidad. En cuanto al Menier, nos puede ayudar a evaluar el estado del utrículo y del sáculo. ¿Qué implicación tiene esto a nivel clínico? Bueno, pues eso ya es un poco más relativo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en un Menier? Pues al final que vamos a tener menos respuesta o respuesta reducida en el oído que esté afectado, ¿no? Y eso nos va a indicar, según el CBEM o el OBEM, si estamos más a nivel del utrículo o del sáculo. Por ejemplo, fijaos aquí, ¿no? Aquí tenemos el antes, fijaos en el antes, tenemos CBEMs y luego tenemos OBEMs, ¿vale? Mira, vais a ver, aquí parece que hay una amplitud aumentada en esta gráfica en el oído izquierdo en el CBEMs, pero en realidad eso es por la configuración a la que se ha ampliado, ¿vale? Si revisamos la prueba a otros tamaños, en realidad esto estaría normal. Y aquí pongo antes porque, fijaos, a la hora de comparar, y por eso esta está aumentada de tamaño, vamos a tener una onda más pequeña en el oído derecho que en el oído izquierdo, tanto en el CBEMS como en el OBEMS. ¿El después qué es? Pues el después es después de aplicar gentamicina, ¿vale? Donde ya ahí sí que anulamos completamente la respuesta del potencial, tanto en el CBEMS como en el OBEMS. Entonces, fundamentalmente, ¿qué es lo que pasa en el Menier? Que vamos a ver una asimetría, ¿de acuerdo?, en forma de disminución de la amplitud. Vamos a tener menos amplitud en el oído afectado. Y una vez que aplicamos gentamicina, esa disminución de la amplitud la vamos a notar todavía más. ¿De acuerdo? En la neuritis vestibular al final nos va a pasar un poco parecido, vamos a tener una menor respuesta a ese estímulo auditivo. ¿Por qué? Pues porque el nervio vestibular no está funcionando. Y lo interesante en la neuritis vestibular era lo que os comentaba al principio, ¿no? Que vamos a ser capaces de identificar
donde tenemos esa afectación de la neuritis vestibular, si es en el vestibular superior o en el vestibular inferior. Por recordaros un poco, vestibular superior, al final conducto semicircular horizontal, vestibular inferior, el posterior, ¿no? Y este sería el típico caso de una neuritis vestibular que esté afectando al horizontal, ¿vale? ¿De acuerdo? Por eso en el O-BEMS, en el oído izquierdo, tenemos una disminución de la amplitud de la onda. Sin embargo, en el C-BEMS tenemos una onda normal a 100 decibelios, ¿vale? En el oído izquierdo. ¿Esto se vería en una videonistagmografía o se vería en un UV-HIT? Sí, porque acordaos que en el C-BEM, ¿vale? Sería del inferior, o sea que no tenemos afectado el inferior en este caso, está afectado el horizontal. No sé si me he explicado bien. ¿Sí? Pues veo alguna cara de póker por aquí, no sé si por allí también hay cara de póker. Vale. Y luego, en cuanto al neurinoma, nos pasa un poco igual. Lo que vamos a tener es una disminución del reflejo, ¿vale? Y al final va a ser un poco un complemento, nos puede ayudar a identificar dónde vamos a tener esa afectación, ¿vale? Si va a ser más a nivel del vestibular superior o del vestibular inferior, y nos da un poco la ayuda con un diagnóstico topográfico. En este caso, a diferencia del otro, sí que tendríamos un neurinoma del nervio vestibular inferior, porque en el C-BEMS, que es esto que estáis viendo aquí, es donde hay una anulación completa de la respuesta del potencial, ¿vale? Os he dejado aquí un cuadro resumen, si queréis os lo comparto luego porque tengáis un poco una idea, pero básicamente en lo que quiero insistir es cuándo lo pido. Pues yo creo que hay que pedirlo sobre todo, y lo más interesante es para confirmar un síndrome de dehiscencia del canal semicircular superior, ¿no? Al final ahí es cuando nos va a marcar realmente un diagnóstico, porque muchas veces pues, nos pasa que con el escáner no lo tenemos claro, incluso con la clínica, con la audiometría y con el TAC tenemos alguna duda, y aquí sí que es de bastante utilidad, y yo diría que la mayoría de los que podemos diagnosticar y en donde los ven funciona es aquí. Luego puede ser interesante eso, a la hora de hacer un diagnóstico topográfico de un neurinoma también puede ser interesante, y si estamos muy perdidos con un paciente con una clínica de una neuritis vestibular donde tiene todos los datos de tener una neuritis vestibular, pero sin embargo la videonistagmografía sale normal, el video-HIT sale normal, a lo mejor estamos ante una neuritis vestibular del vestibular inferior, y entonces pedir ahí unos C-BEMS nos puede complementar muy bien el diagnóstico, pues para efectivamente confirmar que estamos ahí. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí.